It's a beautiful day to learn about the presidents in Mexico, right, boys? Yeah! My name is Diego. My name is Juan Pablo. My name is Jose Luis. You fuck kid! Let's get started. ¿Cuáles van a ser los dos presidentes que vas a elegir? Bueno, es desde entre Carlos Salinas y Enrique Peña. Carlos Salinas de Gortari y Felipe Calderón. Ok, bueno, primero empezamos con Carlos Salinas. ¿Qué crees que fue lo positivo de su gobierno? El Tratado de Libre Comercio. ¿Sí? Sí, definitivamente. Ok, ¿y el negativo cuál crees que...? Que lamentablemente al fin de su gobierno cayó el país en una depreciación económica que pues todavía no se puede nivelar el país desde cero. Ok, ¿y calificaría su gobierno como bueno o malo? Honestamente, bueno, Felipe Calderón, creo que lo positivo fue la lucha contra el narcotráfico. Creo que es algo que se tiene que batallar en contra de ese mal, y negativamente pues que hay muchas vidas también, digamos que inocentes, que han salido afectadas por esto. Bueno, ¿y lo calificaría su gobierno como bueno o malo? También bueno. ¿Muy bueno? Sí. Ah, ok, bueno, gracias. Gracias. Ok, bueno, entonces, ¿de qué presidente te gustaría ser hablar? ¿Es desde Salinas hasta Peña Nieto? De Fox y de Peña. Ok, entonces, bueno, comencemos con Fox. ¿Qué crees que haya sido lo mejor o lo más importante que haya hecho en su gobierno? Lo más positivo para iniciar fue el efecto social que hizo en las elecciones, y el haber ganado de esa forma la elección tan contundente y dejar al PRI fuera del gobierno durante tantos años que había estado, ¿no? Creo que mantuvo el país en estabilidad económica. Lo que él encontró positivo fue la iniciativa privada, apoyó mucho la iniciativa privada, trató de bajarle mucho dinero a la cosa federal y repartirla más a los estados y a los municipios, y eso le ayudó mucho a los municipios. Y bueno, lo peor o lo más Lo peor y lo malo es que nunca lo dejaron gobernar realmente en las cámaras, ni de diputados ni de senadores, entonces realmente no pudo él ejercer todas las ideas que tenía, y lamentablemente no tuvo un crecimiento como él lo había prometido durante la elección, y eso le afectó al PAC mucho. Entonces, ¿tú lo calificarías como un gobierno bueno o no malo? Yo en general como un gobierno bueno. Entonces, bueno, ahora pasamos con Peña Nieto, que se acaba de pasar. ¿Qué opinas de él? Bueno, lo positivo creo que fueron las reformas. Intentó hacer muchas reformas que a largo plazo iban a ser muy buenas. Lamentablemente pocas las inició, pero pocas las pudo estructurarlas muy bien, o lograrlas a un final mejor. Pero creo que la idea original era buena, la de las reformas que el país necesitaba. Y bueno, lo peor que puede Y lo malo, pues fue un gobierno lleno de corrupción, estuvo manchado de muchas cosas de apoyos que él hacía a sus gentes, hubo mucho robo de parte del gobierno, y la pobreza se incrementó, el dólar se fue muy caro, la inflación se elevó, entonces fue un gobierno complicado por las manchas de corrupción. Entonces, ¿eso lo calificarías como un gobierno negativo? Yo negativo. Gracias. ¿De qué presidentes quisieras hablar? ¿De Salinas, Felipe Calderón, Vicente Fox, Peña Nieto o Cedillo? Vamos a hablar de Salinas y Cedillo. Ok. ¿Cuáles crees que fueron los aspectos más importantes o los mejores del gobierno de Salinas? De Salinas, el TLC, porque anteriormente en México no podías conseguir muchos productos de importación baratos, los tenías que importar por forma de contrabando. Por ejemplo, una televisión tenías que pagarle a una persona que se dedicaba a eso, y una televisión que, por decirte algo, que salía normalmente de 5,000 pesos, te salía en 15,000. Con el TLC se abrió el mercado de todas las mercancías, y México de alguna manera se modernizó, porque México era un país muy conservador, que diría que su economía estaba a base de la agricultura, y con la apertura del TLC México se abrió a las industrias que venían de Estados Unidos. Ok, bueno, de los aspectos negativos o que no te hayan gustado a ti, como cuáles fueron.
Pues el aspecto negativo de Salinas fue que se sintió muy poderoso y no nombró como candidato a la presidencia de la República al secretario de Gobernación, que era lo habitual. Despidió muy cortantemente. Y pues Gutiérrez Barrios era una gente muy poderosa que pues, fue el jefe de la policía secreta, por decirlo así, se llamaba la Federal de Seguridad. Bueno, ya por último de este tema, ¿tú calificarías su gobierno más como bueno o como malo? Como bueno. Sí. Pues ahora pasemos a nuestro presidente, que fue Zedillo, ¿verdad? Sí. Entonces, El presidente Zedillo no quería ser presidente, sino que era un funcionario de economía. Él estudió economía en el Poli. Y entonces se fue el que dirigió la campaña de Colosio. Entonces cuando mataron a Colosio, para arreglar de alguna manera la situación y no verse tan mal, nombraron candidato del PRI a Zedillo. Y Zedillo cometió un error muy grave al cambiar el gabinete. Entonces nombró como secretario de Hacienda a una persona que nunca había estado dentro del grupo de Hacienda, y se derrumbó la economía de México porque en una reunión que hizo para ver la opinión de los industriales y la gente de dinero de México, de la posibilidad de que se ampliara la fluctuación del peso contra el dólar, lo hizo un día en la noche, sin tomar en cuenta que los mercados ya estaban abiertos en Oriente, en China, en Japón, ¿verdad? Y entonces, pues, durante la junta él pensó que iba a quedar la cosa ahí, pero pues la gente esa gente de mucho dinero, habló rápidamente a sus agentes económicos y se derrumbó estrepitosamente. Lo bueno de Zedillo fue que de alguna manera rompió con el PRI, o sea, por eso te decía que él no era de alguna manera muy del grupo del PRI, muy del grupo del gobierno, era en realidad dentro de su persona de él era antigobernista, ¿no? Y sí, de alguna manera destruyó el sistema del PRI. Entonces, también, ¿cómo lo calificarías? ¿Como bueno o malo? Pues él ocasionó una crisis sin querer, ¿no? Grave, pero de alguna manera pues cambió a México, ¿no? Porque México pudo conocer la alternancia de otros partidos y otra manera de pensar. Tienes que elegir un presidente, ¿cuál le eliges? Yo elegiría a Carlos Salinas de Gortari. ¿Y a quién más? Después de él podríamos citar a Felipe Calderón. Ok, primero con Carlos Salinas. ¿Qué crees que hizo bien en su gobierno? En su gobierno se formaron muchas carreteras, autopistas. Tenemos la autopista que camina de Guadalajara a México y varias autopistas que hizo que se me hacen buenas, aunque sean de cobro. Las casetas podemos viajar más a gusto y transportarnos rápido de un lugar a otro. Eso fue lo que él hizo, crecer mucho las autopistas. Ok, ¿y qué crees que hizo mal? Hizo mal en hacernos creer que teníamos mucho cuando no teníamos nada, realmente. ¿Y lo calificarías como un buen o un mal presidente? Para mí, un mal presidente, al final. Ahora con Calderón. ¿Qué crees que hizo bueno en su sexenio? En su gobierno, Felipe Calderón, de bueno no creo que hizo mucho, más bien para mi gusto, para mi pensar, él fue el que empezó la guerra contra los narcos y no supo lo que iba a destapar. Entonces lo calificarías Lo califico yo un presidente de que le faltó inteligencia para mover eso. Muy bien, gracias, Rita. ¿Podrías elegir dos presidentes entre el periodo de Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto? Sí. Voy a elegir a Salinas de Gortari y
y a Calderón. Ok. Bueno, primero en el de Salinas de Gortari, ¿cuáles cosas crees que fueron positivas durante su mandato? Bueno, creo que se mejoraron mucho las carreteras y las vialidades a nivel de la República Mexicana. Sí. Que fue uno de los detalles que yo considero que me gustaron durante ese periodo. Ok. ¿Y las cosas negativas? Sí, me parece, era mano muy dura, pero también yo siempre pensé que era como un poco mano negra porque se desarrollaron mucha corrupción y en ese periodo de transición algo que me pareció muy difícil fue cuando mataron al candidato Colosio. Fue algo que para mí marcó definitivamente toda la historia del PRI. Okay. En una forma muy negativa porque él era un excelente candidato. Okay. Y en una palabra, ¿cómo definirías el mandato de Salinas? El mandato de Salinas, algunas cosas que el país en ciertos aspectos logró ciertos avances, pero mucha inestabilidad en la parte monetaria y económica por las devaluaciones que se venían presentando. Okay. Bueno, vamos a pasar con Felipe Calderón. Sí. ¿Cuáles son las cosas positivas que crees que pasaron durante su gobierno? Mira, yo personalmente considero que impulsó muchos proyectos en Michoacán, muchos proyectos. Personalmente yo me considero beneficiada en alguno de los proyectos a nivel cultural porque nunca nos negó apoyo. Consideré, sin embargo, que podía ayudar a Michoacán muchísimo más y que quedaron muchas cosas pendientes. ¿Qué no me gustó? La guerra contra el narcotráfico fue fuerte, tremenda. Creo que hay muchas formas de combatir el narcotráfico y no estuve de acuerdo cómo implementó todas las medidas para combatirlo. Y bueno, y con una palabra, ¿cómo definirías el mandato de Felipe Calderón? No me encantó. Oh no, why you make me feel nice? I can almost fly. You take me super high.